Hoy entrevistamos a la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Antes también desarrolló su labor como asesora de salud pública de la ONU. Ella es María Neira. Asturianos que Cuentan es el podcast en el que entrevistamos a los asturianos de referencia, bien de adopción o de nacimiento, e indagamos en sus vínculos con Asturias, su infancia, sus éxitos y sus fracasos, su camino hasta llegar al éxito. Una entrevista para conocer el lado más humano y menos conocido de los entrevistados. Un podcast que surge como iniciativa del Ateneo Jovellanos, idea de Paco Santamaría y que tengo la suerte de conducir yo, Carmen Osorio. María, gracias por dejarnos entrevistarte en Asturianos que Cuentan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Bueno, se puede decir que en tu caso la frase esa de que alguien no es profeta, de que uno no es profeta en su tierra, no se cumple en tu caso. No, para nada. La verdad es que Asturias ha sido siempre cariñosísima conmigo y he tenido la suerte de poder aquí en Asturias decir que bueno, me tratan con mucho cariño y no creo que soy profeta, pero de alguna manera sí que es mi tierra y sí que me tratan muy bien. De todos esos premios que has recibido aquí en Asturias, entiendo que el Príncipe de Asturias es como quizá el más relevante, ¿o no? Depende cómo quieras hacer esa categoría, efectivamente es el más importante, pero también la hija predilecta de Langreo, es una cosa muy bonita, y bueno, Asturiano Universal, y por supuesto la medalla del Principado de hace unos años, que también me cuántas cosas, ¿eh? No, Asturias, te digo, ha sido cariñosísima y la verdad no tengo más que agradecimiento de cómo me tratan. Claro, naciste en La Felguera. Cuéntanos un poco, porque al final también este programa, este podcast, esta entrevista va mucho de los recuerdos, ¿no? de Asturias, porque aquí pues lo que queremos es sacar un poco esos vínculos, ¿no? de los entrevistados con Asturias. Cuéntanos cómo recuerdas esa infancia en la Felguera, ¿qué recuerdos tienes? Bueno, nací en Santa Bárbara, o sea que soy muy asturiana, la verdad, muy tocando ya el centro, la raíz asturiana, pero sí, mis padres vivían en La Felguera y crecí en La Felguera. Pues ¿qué recuerdo de La Felguera? Era una Felguera próspera en ese momento, muy social, o sea, nos conocíamos todos, había costumbres muy claras de esos tiempos, ¿no? Tipo, pues los domingos por la mañana íbamos a Casa Enca a comprar el tebeo que te compraban todas las semanas, las golosinas, luego, claro, ibas a misa y luego nos iban a tomar el vermú y luego te encontrabas ahí en el parque. A veces en el parque en el kiosco todavía había aquellas bandas de música. O sea, recuerdos de una infancia, pues, con esas tradiciones y esas... esos recuerdos agradables. Se paseaba alrededor del Parque Viejo y la gente te conocía, iba con mi madre a comprar a la plaza, en fin, una infancia muy estable de una comunidad como era La Felguera en ese momento, pues que crecía y que se conocía y que había una cierta, económicamente se estaba, bueno, en plena efervescencia, cosa que ahora desgraciadamente ya no ocurre, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho, toda la cuenca minera ha cambiado mucho. Obviamente ha cambiado para mejor en el sentido de que las minas de carbón, pues afortunadamente ya no están, pero ha cambiado mucho. A lo mejor en esa transformación, en esa transición que se esperaba, pues ha faltado algún elemento y bueno, efectivamente ir ahora a La Felguera o a Sama, pues las calles no están como estaban antes, hay muchos locales que se alquila y no hay esa efervescencia, obviamente ese crecimiento que tuvo. Quiero creer que volverá, ¿no? De otra manera, esas inversiones que se están haciendo en innovación tecnológica, a ver qué pasa, ojalá. Eso que mencionas de los locales creo que es un denominador común. Yo no sé si en toda España, pero por lo menos yo lo percibo también un poco en Gijón, ¿no? Todos esos locales en alquiler.
Son indicadores, evidentemente, cuando pasas por una calle y se alquila, se vende y además las calles están un poco deterioradas y tal, pues no estimula mucho y es un indicador de cómo va ese lugar y de qué actividad económica funciona o no funciona. También ese cambio de locales, de pasar de una zapatería, al día siguiente una tienda de ropa, al día siguiente un bar, en fin, eso demuestra que hay intención, hay ganas, pero falta todavía ese tejido económico que sería el que lo tendría que sostener. Estudiaste luego en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo recuerdas esa etapa universitaria en Oviedo? Pues increíblemente medicina es durísimo, no cabe duda. Recuerdo todavía con terror esas clases de anatomía, esos exámenes de anatomía que eran espantosos, pero daba tiempo a todo. Yo no sé cómo lo hacíamos, pero yo recuerdo que también me divertía, no sé cómo, pero conseguíamos ir a la facultad, porque además no podías fallar, no es como en otras facultades que había gente que no iba, a lo mejor en medicina tenías que ir obligatoriamente y tenías prácticas y tal, pero así todo daba tiempo un poco a todo, ¿no? Y teníamos un buen grupo de amigos y de gente y fue una época, la verdad, muy, muy buena. Me lo pasé muy bien y lo disfruté y hice lo que quería hacer, que era sacar el título de medicina, que tenía una obsesión tremenda de sacarlo, ¿no? Y nunca dudé un mínimo instante de que no iba a ser así, o sea que... Es que fíjate que la siguiente pregunta es, yo creo que sí que la medicina es una profesión muy vocacional, pero bueno, esa vocación, ¿cuándo surge? ¿Cómo la descubres? No tengo ni idea porque yo creo que desde siempre dije que quería ser médico. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí que es verdad que en la biblioteca de la Felguera, que era un lugar para gente adulta, obviamente, allí no había niños, pero yo iba, todos los viernes iba, después del colegio, y sacaba 2 libros. Al principio sacaba Eric Blyton, o lo de los 5 y los 7, pero luego de repente empecé a sacar otro tipo de libros y había un bibliotecario que no me acuerdo cómo se llama y me gustaría recordarlo, que él estaba muy interesado, o sea, le hacía mucha ilusión que había una niña, porque yo era todavía muy niña, que venía a la biblioteca, entonces me aconsejaba. Y un día saqué un libro de la historia de los cirujanos, cómo se había descubierto la anestesia, ¿no? Los gases hilarantes, que se llama, y me lo llevé a casa en un mamotrote tremendo y empecé a leerlo y me gustó muchísimo y a la semana siguiente saqué el siguiente. Y el bibliotecario estaba entusiasmado conmigo, claro, me dedicaba un montón de tiempo. Y yo creo que desde ahí dije que quería ser cirujano. Afortunadamente nunca hice cirugía porque no tengo una habilidad, hubiera sido tremendo para mis pobres pacientes, pero sí, lo de ser médico, sí. Y lo de ser cirujano era como un sueño, ¿no? Una visión de ese personaje cirujano que a mí me entusiasmaba mucho. Cuando en África del Sur Christian Barnard hizo el primer trasplante, a mí me parecía que no había una profesión mejor que esa, ¿no? Pero como digo, menos mal que no hice cirugía porque hubiera sido un terror para mis pobres pacientes. No hubiera sido para tanto. No tengo habilidades manuales ni ese rigor de esa precisión que requiere un cirujano. No, eso no soy yo. Bueno, te voy a contar como anécdota que mi abuelo era el médico de Sama. ¿Ah, sí? Longinos Osorio. Ah, pues seguramente. Hombre, curiosidades. Tuve contacto yo con médicos porque afortunadamente tenías buena salud, sana, pero claro, nos conocíamos todos, evidente. Sí. Claro. Es que mi padre habla mucho de Sama de Langreo. Claro, nació allí y tiene muy buen recuerdo también de aquella época. Bueno, y después, antes de pasar a seguir continuando con tu trayectoria, así relacionado con Asturias, ¿cómo ves tú el futuro de Asturias, de la región? Varias vertientes. Yo creo que tenemos todos los elementos que podrían hacer de esta región una región puntera, una región con mucho futuro y muy positivo. ¿Por qué? Porque estamos de cara al mar. Tenemos un clima que ahora nos puede beneficiar en este momento. Tenemos un atractivo turístico que todavía creo que da mucho para explorar. Un tipo de turismo, además, que no es el turismo masivo. Tenemos mentes, o sea, tenemos cerebros, tenemos gente joven.
La parte que a lo mejor le veo un poco más de dificultad es... a veces nos falta un poco de ganas de abrirse al exterior, ¿no? Yo algo que me marcaba mucho desde pequeña es cuando me decían que como en Oviedín en ningún sitio, ¿verdad? Yo la le preguntaba boina. a la persona que me decía y me preguntaba eso, le decía, ¿en cuántos sitios has vivido tú? Y dice, no, yo no Oviedo. Digo, entonces, ¿cómo puedes comparar? O sea, claro, hay que tener ganas de ver, de abrir, y luego volver, pero estudiar fuera o hacer eso fuera. Y todavía, en algunos casos, lo de tuvo que marchar fuera se ve como algo tremendo, ¿no? Cuando yo creo que eso es riqueza, una oportunidad también. Es una oportunidad, es una riqueza, y hay que hacer que esta generación que está envejeciendo, Asturias está envejeciendo mucho, pero hay que apostar mucho por esta generación, los más jóvenes, para que tengan atractivos y vínculos y ganas, pero no que lo tengan por porque no quede otro remedio, porque no quede otro remedio, porque les da pereza salir, sino porque lo tengan, porque aquí encuentren una calidad de vida y unas oportunidades de innovación y de creatividad importantes, ojalá. Tú has vivido en muchos países. ¿Qué característica crees que es especial de los asturianos? Que digas, esto nos identifica muchísimo. Mira, para empezar, somos gente muy noble. Yo creo que somos gente con una nobleza. Esta semana teníamos aquí una visita de unos amigos australiano y francesa y se quedaron 4 o 5 días aquí en Oviedo y dice, oye, la gente es no solo amable, es como te arropa enseguida, es socialmente muy empática, no sé, enseguida hacen amistad y enseguida como que se interesan por ti, ¿no? O sea que somos genuinos y nobles y en eso son valores obviamente muy importantes. Yo creo que el asturiano tiene además esa capacidad de no es arrogante, no es engreído, no es, entonces tiene una cierta humildad que ojalá eso se transforme en ser muy receptivo, ¿no? De abrirse, de incorporar cosas nuevas y a lo mejor el hecho de que se vive bien aquí, eso sea también un problema, porque eso te hace no tener estímulo para abrir un poco más los ojos y buscar un poco más allá. Sí, bueno, coincido en que efectivamente se vive bien aquí. Pero que sí que es verdad que salir fuera te da, otras experiencias, otras oportunidades, otras visiones, ¿no?, de las cosas. A veces ni siquiera necesitas salir fuera, necesitas tener tu mente abierta a lo que pasa fuera y no tener miedo al cambio. Y aquí a veces tenemos un poco de esa frase también con la que yo peleaba siempre con mi familia, de cuando te dicen eso de, esto fue así siempre de toda la vida. Digo, pues ya es tiempo de cambiarlo. Entonces, si fue así siempre de toda la vida, hay que cambiarlo. Y a lo mejor cambias para volver a lo mismo, pero hay que estar abiertos a esa posibilidad de incorporar cosas nuevas. Y a veces eso no nos pasa. Ya. ¿Vuelves a Asturias siempre que puedes? Cuando vienes, ¿qué buscas aquí en Asturias? No, yo sobre todo cuando vuelvo, aunque pase tiempo y tal, vuelvo como si no me hubiera ido, ¿no? Pues a mis amigos y hacemos lo de siempre, juntarnos y a veces hasta tocar la guitarra y cantar aquellas canciones de cuando éramos estudiantes. No, a veces no, siempre. Y ese tipo de conversaciones y de contacto, eso es lo que busco a mis amigos y hacer. Buscas a tu gente, ¿no? A mi tribu. ¿Y a qué sitios te gusta volver para reencontrarte? Pues mira, vamos siempre obviamente al antiguo y vamos siempre a casa de amigos que donde podemos efectivamente tirar un culín de sidra y cantar y tocar la guitarra y hacer un poco hasta eso, la parte nostálgica de aquellas canciones que ya nadie se acuerda de ellas, solo nosotros, ¿no? Y esos son momentos divertidos y obviamente pues pasear por Oviedo y hacer las compras y ir de tiendas, lo que se hacía en Oviedo. Y cuando vengo para los premios pues ya es una vida un poco más de actividades culturales, de todo esto. Más formal. Más formal. Siempre me toca también a lo mejor alguna conferencia, aprovecho cuando vengo y tal, intento responder a todo ese cariño que se me da, pues respondiendo también positivamente a lo que se me invita, ¿no? Después de tu etapa en Asturias, de la Universidad de Oviedo, vas a Francia. Allí vuelves a estudiar también, ¿no? Te especializas. Sí.
esa etapa, ¿cómo la recuerdas? Fantástico. ¿Qué tal te adaptaste a la Francia? Pues mira, era una asturiana recién llegada a París creyendo que hablaba francés, porque me lo creía, porque en el colegio habíamos estudiado francés y resulta que te diste cuenta que no hablaba francés, tenía bases gramaticales y poco más, pero me di cuenta que no hablaba francés. Entonces iba a las clases con la grabadora. Una grabadora pequeñina como la que llevabais los periodistas, ¿sí? Y me grababa las clases y las oía después. También te digo que como mi primera rotación en endocrinología fue en endocrinología ginecológica y me tocó trabajar con una ginecólogo que yo creo que le caí fatal desde el momento que me vio, le caí muy, muy mal. Entonces me trataba tan mal bueno, me trataba mal en el sentido que me hablaba y yo entendía la mitad y entonces yo parecía tonta, la verdad. Y ella se irritaba mucho conmigo y yo creo que le caí muy mal, la verdad. Y me humillaba, quiero decir, desde el punto de vista me ridiculizaba, más que humillarme, me ridiculizaba con cómo pronunciaba yo y tal. Y gracias a esta señora, tengo que agradecerle siempre mucho, en 3 meses yo hablaba francés mucho mejor que ella. La verdad, porque me iba por las tardes después del hospital, tenía un curso intensivo de francés con gente que no hablaba más que, o sea, podíamos comunicarnos solo en francés, porque era una japonesa, un griego, y no había manera ahí de comunicar. Y entonces en 3 meses mi francés era excelente, la verdad. Y cuando terminé mi rotación con ella, con esta ginecólogo, que era, la verdad, una señora gordita, y yo creo que eso también influyó en que me odiaba mucho porque yo estaba muy delgada. y cuando terminé con ella le llevé un ramo de flores y le dije muchas gracias, me voy, y se me quedó mirando sabiendo que dice, ¿por qué me hace esto? Está mintiendo. Y le dije la verdad, le dije, es que gracias a usted fue tan antipática conmigo que gracias a usted aprendí mucho francés, estudié muchísimo más y es lo mejor que me podía haber pasado, porque fue como ponerme en mi sitio, nada más llegar. Si me hubiera tocado alguien más amable, a lo mejor me lo hubiera tomado todo más relajado. Exactamente. O sea, que le agradecí mucho que me hubiera tratado mal. Me estoy imaginando ahí la cara. Ella me ponía siempre en desafío, ¿no? Porque te decía, el tratamiento, ¿qué me puedes decir sobre esto? Y yo le quería decir, no tenemos bastante retroceso en el tiempo para saber cómo funciona, pero retroceso en francés es recul, y hay 2 palabras que U en francés puedes decir cosas muy distintas, cuello o una parte de nuestra anatomía que no voy a mencionar aquí, con lo cual ella le daba mucho gusto ridiculizarme. ¡Qué barbaridad! Pero ahora lo pronuncio perfecto. Fenomenal, no hay confusión. Te puedo asegurar que no hay confusión. Bueno, estuviste también en Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál era tu labor en Médicos Sin Fronteras? Bueno, ¿cuál no era? ¿Cuál no era? ¿Cuál no era? Porque tú llegas allí creyendo que vas a estar súper protegida, súper arropada, con un grupo enorme de médicos que ya tienen un montón de experiencia, que tú vas ahí a aprender y resulta que te ponen en primera fila. Me dieron una semana de briefing en la capital, en Tegucigalpa, los de Médicos Sin Fronteras, los organizadores, el jefe médico, el jefe logístico, el jefe político, porque claro, tenías que entender también en qué contexto político te movías y las reglas con el gobierno que alberga a los refugiados. Y después de esa semana me pusieron una avioneta y me llevaron a un campo de refugiados en la frontera con El Salvador, un sitio aisladísimo, se llama Colomoncagua, y ahí de repente descubres que el médico que te está esperando, pero ya se va. Y entonces en 3 días me quedé responsable de toda la salud de toda esta gente en un campamento de refugiados con afortunadamente varias enfermeras que eran como Dios manda, o sea, tenían una experiencia y una capacidad increíble, pero me quedé sola de médico. Luego vino otro chico, pero me quedé sola y con mucho miedo, la verdad. ¡Qué responsabilidad! Sí, porque te tocaba de todo, o sea, un parto complicado, que eso es lo que más terror me daba, cirugía, que tú dices, pero si no tengo nada, y te aseguro que aprendes. Y estaba todo el día consultando los libros que nos habían dado, que eran como muy prácticos, pero no había internet. Entonces yo miraba en el libro, retención placentaria, tienes que introducir el dedo, vas a tocar esto y tal. Yo decía, ya quisiera ver yo al que escribió esto, verlo aquí, ¿no?
Pero, no, bueno, al final pues salió todo bien. Solo podíamos llamar una avioneta para evacuar a un herido en caso ya gravísimo y que la avioneta pudiera aterrizar, que las condiciones meteorológicas lo permitieran, pero sí, tiempo muy duro, pero súper estimulante y la verdad... ¿Cuál fue así lo que más, en esa experiencia, ¿no?, que creo que es muy enriquecedora, cuál dirías que es ese momento, esa experiencia, ese suceso que más o que te llevas dentro, ¿no? De ese primer campo de refugiados muchas cosas nos tiraron, o sea, nos dispararon. Wow. Nos dispararon y éramos tan ingenuos que pensábamos que eso no podía pasar, ¿no? Y todavía hoy cuando lo pienso me pongo más nerviosa ahora. En ese momento ni siquiera pensamos que era... Estábamos en una zona de frontera donde si desaparecías hubieran tardado mucho tiempo en encontrarnos. Y yo, pues tan ingenua como todos los demás, una noche ahí a las 3 de la mañana que nos llamaron de emergencia y cruzamos para entrar en el campo de refugiados, que era tierra de nadie, eran acogidos por Honduras, pero tierra de nadie. Y bajaron un grupo de guerrilleros y nos amenazaron. Y yo era tan ingenua y digo, somos de Médicos Sin Fronteras. Sí, como en plan aquí. Sí. Fíjate, no va a pasar nada. Y estamos con Naciones Unidas, en el campo de refugiados de Naciones Unidas. Claro, el otro. Sí. Con la fortuna de que estaban todos con unas enfermedades venéreas tremendas, con lo cual esos mismos que me pusieron el fusil en la cabeza 5 minutos después los tenía en fila con los pantalones bajados todos y me salvó la penicilina. A ellos también, pero a mí sobre todo me salvó porque me preguntan, porque les hice perder la cara de alguna manera, ¿no? Claro. Una chica joven que les hace, que no les tiene miedo, eso para ellos es perder la cara. Con lo cual me salvó la penicilina, sí, y a ellos también. Ya, vaya escena, ¿no? Sí. La de los pantalones. Esa me encantaría algún día. No, esa, y tiene otra parte, pero esa no la puedo contar. Pero ahí estaban todos en fila, desde el más agresivo que ya me estaba, porque si pierde la cara tiene que hacer algo, ¿no? Delante de sus soldados, y de repente los tenía todos con el pantalón medio bajado, uno detrás de otro, a pinchársela, y menos mal que llevaba bastante ese día. Bueno, la etapa de la ONU, ¿cómo fue? ¿Cómo la valoras? La etapa de la ONU empezó un poco porque trabajando con Médicos Sin Fronteras estábamos en un campo de refugiados que gestiona la ONU, ¿no? De hecho, el ACNUR era quien gestionaba y, bueno, de hecho me casé con uno del ACNUR, con lo cual, pues, de alguna manera la ONU. Y entonces cuando a él lo trasladaron a Ruanda, nos fuimos a Ruanda. Y ahí pues ya empecé a saber lo que era la ONU, a trabajar ahí, estuve 5 años en África y esa experiencia así de terreno luego me sirvió mucho para poder tener otra visión, pero fue todo así como muy, bueno, trabajar en África con la ONU, pues, pero hacía un trabajo muy de terreno, o sea, no era de despacho, yo estaba en el hospital y tenía la clínica y luego hacía mucha salud pública también, pero programas ya planificados con la ONU, pero yo tenía mucha atención médica todavía, mucho trabajo clínico. Pero ahí es donde empiezas también a ver que con el trabajo clínico no puedes ir muy lejos, tienes que también poner en marcha otro tipo de estrategias, porque si no eres uno intentando contra el mundo, ¿no? Pero tienes que sí, hicimos ya otros programas de prevención de bocio, por ejemplo, en Ruanda había un problema grave de bocio y pusimos sal yodada y en 2 o 3 años ya vimos resultados increíbles, ¿no? O sea, que son cosas que te dan... Hoy en Ruanda no hay bocio. Qué bueno. Es una cosa que te da mucha satisfacción, ¿no? Porque ves el impacto es obviamente mucho más importante. Con esa experiencia que tú tienes en África, ¿cómo ves su situación actual, ¿no? La del continente? Pues mira, hay cosas que no sé si es rebelión o si es... Ayer todavía en una reunión con mis colegas, el director regional de la oficina del Este Mediterráneo me decía, es que no sabéis lo que es Somalia, cómo está, que no hay agua, que no hay alcantarillado. Digo, sí que lo sé lo que es. Lo que duele es que esté así 25 años después. O sea, a mí me tocó atender a pacientes en centros de salud, llamados centros de salud, con un candil de queroseno, porque no hay electricidad,
no hay jabón en un centro de salud, no hay agua, pero es que hoy todavía estamos así. O sea, y eso es una cosa que me enfurece, la verdad, me enfurece y me da alas. Ahora estoy poniendo en marcha un programa muy fuerte a nivel global en África para poner paneles solares en los centros de salud, porque tantos años después y con el precio que ha caído tanto de los paneles solares, podríamos tener electricidad en todos los centros de salud en África y el 50% no tienen electricidad. O sea, no puedes tener un frigorífico, no puedes tener una vacuna en ese frigorífico, claro. No puedes tener un desinfectante, no puedes tener un bisturí eléctrico, no puedes tener un mínimo de desinfección porque no tienes electricidad y no puedes atender a los pacientes por la noche, claro. Y da un miedo tremendo, un parto con un candil de queroseno, eso es horroroso. Así que sí, me frustra, me enfurece de alguna manera porque hay países muy ricos en África. Muy ricos. No está justificado lo que está pasando de ninguna manera y todos tenemos nuestra pequeña parte de responsabilidad en eso. Obviamente sus dirigentes más todavía. Claro. Y su población que no entiende que tienen derecho. El problema muchas veces en el continente africano es que los ciudadanos no creen que tienen derecho. Entonces se adaptan, pero tienen que empezar a hacer su propia revolución. Bueno, al final uno normaliza lo que ve desde que es pequeño, ¿no? O sea, pero no protestas, o sea, llega un momento que se protesta y en África no. Y entonces hasta que no cambiemos eso, que tengan ese sentido del derecho, que tengo derecho y del bien común, hay algo ahí que resolver. Ya, lo que pasa es que quizás están muy limitados, ¿no? A nivel... Sí, de educación, claro. Exacto. Incluso de visibilidad de quién me va a escuchar a mí, ¿no? Aquí en esta parte del mundo, ¿no? Sí. Está un poco abandonada. Bueno, pero en su entorno, en las grandes capitales, tienes ya un capital humano importante, ¿no? Que habría que de alguna manera tendrían que empezar a rebelarse contra algunas cosas y tener esa sensación de proteger a tu país y llevarlo adelante, ese orgullo, ese bienestar, el bien común. Falta ese concepto de bien común. Bueno, tenía que preguntarte por África porque al final desde esta parte no sabemos lo que hay ahí dentro, ¿no? Y solo que quizá las personas que habéis estado allí unos años viviendo, conociendo una realidad, pues podéis hacer una radiografía mucho más exacta, ¿no? de lo que sucede. Así que te agradezco esta aportación que a mí personalmente me interesaba mucho. Ahora sí que me gustaría hablar un poco de, bueno, ya entrando en la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo valoras tú el trabajo que está haciendo actualmente la OMS, ¿no? Soy una persona equivocada a quien hacerle esa pregunta porque me ciega la pasión, obviamente. Vale. Entonces, seguramente no voy a ser muy objetiva, ¿no? Pero es una organización que es la que quieren los países. O sea, hay 194 países que apoyan la idea maravillosa de tener una organización que se llama Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que se supone que está ahí para promover políticas de salud pública, para decirle a esos gobiernos que tienen que proteger la salud de sus ciudadanos, para invertir más en salud, para promover ese acceso a la sanidad universal y gratuita, para detectar epidemias, por supuesto, pero también para proponer y visualizar. O sea, para mí la OMS es lo que queramos hacer de ella. Y la OMS son muchos mundos, no es uno solo. O sea, es muchos departamentos, con cada uno con un capital que lo usas, lo inviertes y lo desarrollas, o lo gestionas a lo mejor de una manera pues más con menos riesgos, y entonces pues también te puedes perder alguna oportunidad por ahí. Pero por supuesto el espíritu es muy, muy noble, de mucha vocación, hecho de seres humanos, con lo cual donde hay humanos pues hay también errores. Evidentemente, pero yo diría que un porcentaje muy alto de los que trabajamos allí nos lo creemos, damos con muchas ganas y mucho entusiasmo y mucha vocación también lo que podemos, y hay gente pues muy buena y muy competente y muy válida. Sí. Tengo que preguntar obviamente por la crisis COVID.
ahora, cuando han pasado unos años, ¿crees que las decisiones fueron acertadas? ¿O ahora, a toro pasado, dices, bueno, ahora yo haría esto se harían las cosas de otra manera o no? ¿Cómo valoras, ¿no?, esa crisis? Bueno, fue más que una crisis, fue un choque de trenes, fue algo totalmente brutal, ¿no? Y no porque no estuviera ni pensado ni planificado, pero a esa escala. Y luego, pues dentro de esas decisiones racionales, estratégicas que había que ir tomando, incluso adaptándose, pues claro, había muchos países, había muchas decisiones, había mucho también influencia mediática, había también mucho opinador, digamos, ¿no? Había también mucho intrusismo, hubo también mucho miedo, mucha irracionalidad, hubo de todo. Yo creo que estratégicamente, a nivel así de contexto más general, faltó un poquitín a lo mejor de serenidad en algunas cosas, de racionalidad. Todavía me acuerdo cuando te podías sentar y te podías quitar la mascarilla en un restaurante, pero si te levantabas tenías que poner la mascarilla, sí, como si el virus atacara una cierta... O sea, hubo cosas que se nos fue a todos un poco, a lo mejor, el exceso de celo o la irracionalidad, ¿no? Pero el resto, pues mira, hubo muchos muertos, evidentemente, pero si ponemos solo los pilares importantes, la mortalidad, cómo se portaban los profesionales de salud, yo creo que estaremos en deuda para siempre con ellos. Y ahí la memoria no nos puede fallar, ¿eh? Cómo se portaron. Al final, quien gestionó todo esto son el médico, el enfermero, el anestesista que estaban ahí en el hospital, el celador, el auxiliar. Ahí se gestionaron, porque es una crisis global, pero gestionada a nivel micro, ¿no? Sí. Con lo cual, el micro fueron esos hospitales y ahí te puedo decir que fue genial. O sea, el llamar a cualquier hospital del mundo, ninguno me ha fallado, ni uno. Y éramos muchos contactando con distintos hospitales, porque claro, tenías que tener la experiencia clínica, qué está pasando, qué funciona, qué no funciona en el tratamiento. Ningún hospital nos falló, ninguno. De una forma súper generosa, además, porque a veces la información, compartirla, significa también a lo mejor perder... No, nadie nos falló de una forma generosa, genuina y francamente rápida y sin ninguna dificultad. No. ¿Valorasteis la gestión de los distintos países y decir, oye, este país creemos que lo están haciendo? Porque luego había muchas diferencias. Yo veía a mis hijos con mascarilla en el cole y veía que los daneses no... Y yo decía, no entiendo por qué estamos así con los niños aquí, en otros países los niños están saliendo. Bueno, que al final te genera un poco de decir, bueno... Ese sería... yo siempre decía que durante la epidemia tuvimos el campo epidemiológico más rico de la historia de la medicina, ¿no? O sea, teníamos... Un equipo de epidemiólogos, de estudiosos, podría divertirse por años haciendo distintas combinaciones. Hay que comparar esas distintas respuestas, pero son también contextos sociales muy diferentes, donde a lo mejor se hicieron valoraciones en algún momento un poco superficiales, ¿no? Sí, aquí se está haciendo aquí, así, y en el otro lado no. Bueno, pero las circunstancias sociales también son distintas. Yo me acuerdo en Suiza, en Ginebra, nunca nos quedamos en casa, nunca nos encerraron en casa, ni mucho menos, al revés. Sabíamos que fuera el virus se transmitía menos, ¿no? Claro. Lo cual, y la vitamina D, que era importante. Y cuestiones, pues eso, como la salud mental, tú no puedes encerrar a la gente. Entonces la gente salía. Claro, los suizos tampoco son de reunirse y estar todo el día pegados en una terraza, con lo cual ahí también había otro contexto social. A los suizos son muy disciplinados, les dice, se puede salir, pero todos salíamos ahí al campo, a los jardines, y la gente no se aglomeraba y tal. O sea, son contextos sociales muy distintos, que hay varios estudios hechos, pero tardaremos mucho en juntar todo. Y como digo, pues cada gobierno, cada político, la situación de los medios de comunicación fue también muy influyente, probablemente más que nunca, y eso influenció también mucho la capacidad de decisión, yo creo. Esa etapa, esa crisis COVID, ¿fue el mayor reto profesional que has tenido nunca?
Bueno, no creo que nadie que trabaje en salud pública podrá quitarle del ranking el COVID como experiencia profesional el número 1, ¿no? Porque efectivamente... Pero quien estaba gestionando eso, sobre todo en Ginebra, es el equipo de emergencias, con lo cual yo estaba allí también, claro, pero me tocaba un trabajo un poco más de otro tipo. Los que estaban respondiendo ahí pues era mi colega Mike Ryan o María Van Kerkhove, que son los que trabajan en epidemias, y mi trabajo era más bien la parte de salud pública y bueno, y ponerte a todos estos grupos de expertos, ver la transmisión por el aire. Me focalicé mucho en eso, aparte de ventilación, que afortunadamente la incluimos porque al principio no estaba incluida, y esa era fundamental, la ventilación y los espacios abiertos y tal. En fin, cada uno teníamos un cometido, pero evidentemente una de las más importantes, sí, no cabe duda. Vamos a pasar a otro tema, el cambio climático. ¿Cómo es de real el cambio climático? Es muy real, o sea, no hay que... Copérnicos ayer sacó un informe, ¿no? Con respecto a las temperaturas, cuál es el verano más de temperaturas más elevadas. Eso es Copérnicos, eso es un satélite que está ahí. Luego está el IPCC, que es el panel internacional de cambio climático, que ya va por el 7º, y también con cifras alarmantes. O sea, la temperatura está subiendo, y está subiendo por actividad humana, y eso es innegable, o quien quiera negarlo es porque no sabe ver que hay miles y miles ya de demostraciones de todo tipo de científicos. No estamos hablando de científicos de salud pública, estamos hablando de meteorólogos, estamos hablando de físicos, estamos hablando de gente que trabaja en océanos, en fin, toda la comunidad científica de forma muy, muy amplia. La temperatura está subiendo, y la temperatura está subiendo por causas humanas. O sea que esa transición a evitar la combustión de los combustibles fósiles creo que es irreversible. Y además va a tener un beneficio para la salud enorme, enorme. En cuanto dejemos de contaminar el aire que respiramos, vamos a empezar a reducir esos 7 millones de muertos anuales que tenemos, con lo cual... Creo que ahí tenemos todos muchísimo que ganar de esa transición a energías más limpias, menos contaminantes, y que además hacen que pues, nuestras ciudades sean más respirables, que tengamos los hospitales menos llenos de enfermedades respiratorias crónicas, y que nos muramos menos también por patologías que podrían ser evitadas. O sea que no hay, es solo ganar. O sea, es que luchar contra el cambio climático es la mejor estrategia de salud pública y la más barata para nosotros de salud pública. Tienen que hacer las inversiones otros, pero los beneficios para la salud son enormes. Porque crees que lo piensas y dices, bueno, al final quizá los países que más contaminan son los que menos están haciendo. Entonces dices, a lo mejor es que lo que estamos haciendo desde aquí es que es tan poco que no va a repercutir, ¿o sí? Ya, pero esa lógica es como cuando alguien hacía ese dibujito de que vamos en una barca y hay una fuga de agua. Y dice, ay, yo porque voy a sacar agua, porque voy a achicar agua si este de aquí al lado no está achicando agua. Bueno, tú verás, pero es que si se hunde os vais a hundir los dos. O sea, aquí la cuestión está, si miras, no quiero ser excesivamente optimista, pero de lo que está pasando de 10 años para acá hay ya mucha concienciación y muchas más decisiones, y los países empiezan a ser un poco más serios, incluso aquellos más contaminantes. He estado en China hace, un mes yo creo, y la calidad del aire es completamente diferente a la que tenían hace 5 años. Uh-huh. O sea, sigue estando en niveles altos de contaminación, pero nada que ver con la que tenían hace 5 años. Y China lo ha hecho por razones económicas. Obviamente la venden como que la hicieron por razones de salud, y no les voy a quitar ese mérito, pero por razones económicas también. No es económico, no es rentable seguir contaminando de esa manera, primero porque ninguna empresa internacional quería instalarse en Beijing, porque es que es matarte, ¿no? Es quitarte años de vida. En Shanghái hace unos años ninguna empresa quería, te mandaban sin familia y te pagaban un plus si ibas allí. Porque me acuerdo una compañera tuya, periodista del País, que me preguntó una vez una pregunta terrible. Me dijo, estuve de corresponsal 3 años en China y mis hijos pasaron 50% de su tiempo en el hospital, con bronquitis, con alergia, bueno. Y me preguntó la pregunta terrible, ¿cuántos años de vida crees que les he robado a mis hijos? Digo, no, eso
puedo contestarte, pero no la voy a contestar. Podemos estimar esa cifra, pero no lo vamos a hacer. Pero es cierto, nos roba años de vida. Con lo cual, ¿cómo está la calidad del aire en China ahora mismo? Es increíble. Y han tomado medidas muy decisivas, pero que no les ha afectado a la economía, sino todo lo contrario. Uh-huh. Claro, de todos los factores que influyen más en la salud, entiendo por esto que has dicho que el tema del aire es el que más que la alimentación que llevamos, más que la falta de movimiento, más que la... No. A ver, me pones ahí tienes que elegir. Es que, bueno, elegir, depende qué criterio usemos para elegir. Si elegimos número de muertes, creo que todavía gana el tabaco. El tabaco sigue siendo, llega a casi 8 millones al año, con lo cual si elegimos por número de muertes, yo el tabaco me lo cargaría, pero ya mismo. ¿Cómo es posible que se siga vendiendo, ¿no? Pues comercializando? No solo se sigue vendiendo, es que ahora nos están ganando la batalla con los... vapeadores. Sí, no quiero ni nombrarlos porque no quiero publicitarlos, pero sí, nos están ganando la batalla. Una de las batallas que era interesante, que era la del glamour, porque una de las formas que tuvimos de atacar al tabaco fue quitarle todo ese glamour que tenía, ¿no? Aquel letrero de Marlboro, sí. Aquel cowboy que decía algo de ser un hombre, ¿no? Sí, Fumar, o algo así, algo maravilloso, y de repente nosotros cambiamos. Eso fue peligrosísimo porque luego se nos echaron encima toda la Marlboro, quiso hacernos un proceso tremendo, luego se tiraron para atrás. Pusimos en ese mismo cartel una viñeta que decía: Bob, tengo cáncer. Y ahí el glamour se acabó. Fue. Y luego otra actriz muy famosa, también fumando, muy glamurosa, y le pusimos las arruguitas esas del tabaco, los dientes que se te caen, la piel amarillenta, y ahí también creo que por ahí ayudó bastante también. Y ahora con esa porquería lo que están haciendo es volver a darle un poco de glamour al tabaco, y bueno, es tabaco. Es más, se hacen para niños, con dibujitos, colorcitos. Ahí los padres tendremos que reflexionar un poquito, por favor. Bueno, es que tenemos que reflexionar en muchas cosas. Pero eso es inaceptable. O sea, el niño no necesita eso. Yo puedo entender que haya otras adicciones, otras cuestiones que es difícil porque es una relación social también, pero eso, ¿qué necesidad tiene un niño de tener? Bueno, me parece realmente un desastre. O sea, que la lucha contra el tabaco, fíjate, yo tengo la percepción de que se fuma mucho menos. En el momento en que se ha restringido los espacios, ¿no?, para pero fumar... nunca se ha prohibido y son todavía casi 8 millones de muertes anuales, más lo que nos cuesta el sistema sanitario mundial, ¿no?, tratar todas estas enfermedades que son crónicas. Y no se ha bajado la cifra. Ha habido muchos progresos, evidentemente, pero la cifra de muertos sigue ahí. Claro, la población ha crecido, pero son casi 8 millones de muertos y muchas hospitalizaciones al año, muchos años de vida perdidos. La contaminación del aire son 7 millones de muertos al año, y ya las enfermedades infecciosas, que siguen siendo muy importantes, pero malaria, tuberculosis 1 millón al año, pero eso ya está tan relacionado con la pobreza, con las condiciones de vida. Pero luego el sedentarismo y la obesidad son las que ahora mismo representan, y nuestra mala alimentación, sí, la obesidad y las enfermedades, el síndrome metabólico famoso, ese nos está llevando también a un retroceso importante. Es que además ahora veo muchísima gente con este medicamento, ¿no?, que se supone que es para diabéticos, y de repente la gente está adelgazando a unos ritmos. Yo digo, ¿pero qué velocidad es esta para adelgazar? Digo, con lo que a mí me cuesta mantenerme haciendo ejercicio. Ya, pero ahí es una ilusión, digamos. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, alimentarnos de forma balanceada y tener un mínimo de actividad física. Y eso va a ser bueno no solo para estar delgaditos o no, es bueno para todo, para tu salud mental, para todo tu organismo. Cuando envejezcas te vas a dar cuenta de que no es una cuestión de kilos, es una cuestión de estar mantener bien, el músculo. de mantener tu corazón con actividad, tu sistema cardiovascular, tu sistema respiratorio. O sea, no es simplemente estar pasivo y tomarme una pastilla y reduzco kilos. De alguna manera esa actividad física favorece muchas otras cosas más. Y tú das mucha importancia a la salud mental, ¿verdad?
Bueno, es un problema de salud pública emergente muy importante, que hasta ahora probablemente le dimos poca importancia, pero que está ahí, sobre todo ahora con este consumo de antidepresivos, hay un problema social que tenemos que resolver, y hay enfermedades mentales, y hay también probablemente una asociación con ese estilo de vida, con las sustancias a las que estamos expuestos, y habrá que... Por eso las intervenciones en salud ambiental son tan fundamentales. Cambio climático y salud ambiental son fundamentales porque nos crean todo el entorno, el ambiente donde vamos a desarrollarnos, y lo que vamos a respirar, lo que vamos a comer, lo que vamos a inhalar, y lo que nuestra piel va a absorber, y todos esos químicos, y ahí tenemos una oportunidad de salud pública muy importante. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos ahora mismo para emprender en cuanto a salud pública? Pues los que llevamos adelante, los tradicionales, pero tenemos también, por ejemplo, la basura electrónica, que no sé si nos damos cuenta todos de lo que eso representa, pero son millones de toneladas de viejos computers o teléfonos que terminan en las manos de familias, o sea, de mamás con el niño atado atrás en la espalda, que recuperan esos pequeños trocitos de metales pesados que están ahí dentro, con lo cual tiene una exposición tremenda pues al plomo, al cadmio, en fin, muchos metales pesados que están ahí, y que eso es se ve el iceberg, ¿cómo se dice? El iceberg, ¿no? El iceberg. En español se ve solo la punta del iceberg, pero eso está ahí debajo. Tenemos un problema grave con la basura electrónica y los disruptores endocrinos, o sea, sustancias químicas que se comportan como hormonas y bloquean, y por ahí tenemos también un problema a lo mejor de fertilidad importante en el futuro. En fin, mucho que batallar, pero sí, sobre todo para mí la batalla más importante es la de prevenir. Y ahí tenemos que convencer a la gente de la que invertir en prevenir y meter en prevención sigue siendo la mejor inversión. Pero claro, una vez que inviertes en prevención y que se previene, no se ve lo que pasó. Entonces la gente sigue prefiriendo, pues no sé, ver cuántas pastillas distribuiste de este medicamento. Entonces puedes contabilizar, y en medicina, en salud pública, los donantes y los partners eso lo ven muy bien, ¿no? Pero invertir en prevención todavía sigue siendo una inversión difícil. ¿Cómo es la relación con la industria farmacéutica? Pues es una relación, tenemos que exigirles. Yo me llevo muy bien con ellos, pero porque entiendo que tengo que influenciarles a tope. O sea, ahora en reducir los residuos, en que sean más... con el ambiente, que tengan menos huella de carbono, que utilicen menos plásticos si no son necesarios. Trabajamos mucho con ellos y obviamente son dos perspectivas muy distintas. Claro, distintas. Es que puede que haya choque, hay un conflicto de interés clarísimo, pero hay que mantener eso. O sea, lo peor de todo sería ignorarlos, al revés. Hay algunos que dicen, no, yo con la industria farmacéutica no hablo. Digo, pues yo sí les hablo y les molesto bastante. O sea, que claro que hablo. Me parece bien que lo hagas, sí, María. Sí, no, yo tengo algún resultado, o sea que estoy contenta. Ya, una última cuestión, has mencionado los disruptores endocrinos, esto es ya casi más personal. ¿Cuál es el que deberíamos evitar a toda costa? No es que sea uno, el problema es son que muchos. Todos los días, son muchos. De distintas formas, estamos metiendo en nuestro cuerpo un poquito de cadmio por aquí, un poquito de mercurio por ahí, un poquito de plomo por ahí, y entonces al final no es uno, es esa mezcla, sobre todo que no sabemos lo que significa, y que tiene ese... Vamos a hacer ahora, a sacar un informe global sobre disruptores endocrinos. En humanos todavía tenemos relativamente poca evidencia, pero en animales tenemos mucha evidencia sobre problemas de fertilidad, de esterilidad, bueno, otros problemas también. Así que cuantos menos químicos tengas en casa, mejor. Y tenemos muchos, ¿eh? Antes, hasta hace bien poco, se pintaban las paredes de la habitación del niño recién nacido. No pintéis las habitaciones cuando va a llegar el niño, pintarlas antes para que no inhale todo eso. Y sobre todo no uséis pinturas con plomo, claro. En España yo creo que ya no se venden, pero todavía tenemos países que las usan. Uh-huh. Bueno, pues un placer.
este ratito contigo. Igualmente. Y espero verte de nuevo pronto por aquí, por esta tierra. Muchas gracias, así será. Hasta pronto.